Muy buenos días, quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio virtual organizado por CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, para continuar el día de hoy, sábado 12 de diciembre, con dos sesiones relacionadas con el curso de oratoria. Estoy seguro que varios de los que ya se vienen conectando nos siguen desde las sesiones anteriores, realizado siempre los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Jesús Alberto Paiva Samamé los saluda, acompañándolos desde la primera sesión, y en esta oportunidad vamos a abordar el segundo módulo. Recordemos que el primer módulo estuvo organizado en 4 sesiones. Y el día de hoy vamos a dar inicio pues a un segundo bloque. Voy a compartirles en esta primera parte la estructura del segundo módulo y de igual forma solicitarles nos escriban a través de esta transmisión que se viene realizando a través de la página oficial de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, nos escriban desde qué lugar de las 25 regiones de nuestro país nos están escuchando y quieren darse esta oportunidad de poder aprender y aprovechar al máximo su tiempo con relación al tema del curso de oratoria y presentaciones efectivas, que ya vamos por la sesión número 5, por cierto. Quien les habla se desempeña como docente de la Universidad Tecnológica del Perú actualmente, así como de la Escuela de Negocios Seguel-IPAE, una trayectoria laboral de aproximadamente 17 años. Durante este tiempo también he tenido la oportunidad de desarrollar diversos cursos de comunicación, de presentaciones efectivas y de oratoria en instituciones públicas y privadas en diversas localidades del país. Como les estaba comentando, este es un curso que inició hace el último sábado de noviembre y cada sábado tenemos un encuentro desarrollando 2 sesiones. El primer bloque en un horario de 10 a 11 y el segundo desde las 11 de la mañana hasta el mediodía. La intención es que a través de este curso puedan ustedes aprender con H, apropiarse de algunas herramientas, técnicas, recursos lingüísticos que les puedan ayudar a ustedes a desarrollar y realizar presentaciones efectivas tan importantes en nuestra vida cotidiana, sobre todo en nuestra vida profesional laboral. Dicho esto, para comentarles justamente hoy día, y mientras me van comentando desde qué lugar del país nos están siguiendo, también invitarlos, si consideran ustedes oportuno y valioso, el poder compartir esta información. Así que la invitación está hecha para que puedas propagar, difundir o compartir este contenido, que estoy seguro puede ser aprovechado y valorado por otras personas de tu entorno, a nivel familiar de repente, o quizá a nivel laboral o profesional. Estoy seguro que siempre la posibilidad de aprender está abierta en cualquier momento de nuestra vida. Les estaba comentando que hasta el sábado anterior ya habíamos culminado el primer módulo de este curso de oratoria. Me refiero a habilidades de oratoria. Si por alguna razón no has podido acceder o estar presente en estas sesiones virtuales, pues revisa en el contenido que ofrece la página oficial de CAMEX para que puedas acceder al contenido de estos 4 tópicos: cómo manejar la glosofobia, la expresión verbal, tono y volumen, así como el lenguaje corporal. Pero hoy, sábado 12 de diciembre, vamos a dar inicio al segundo módulo de este curso. Este segundo módulo lo he denominado presentaciones efectivas, toda vez que a partir de esta sesión, que es la número 5, voy a empezar a desarrollar lo que conocemos como discurso, ¿no? Eso que tenemos que dirigir a las personas en cualquiera sea la situación comunicativa en la que nos encontremos o debemos realizar. Para ello, las sesiones 5, 6 y 7 es donde vamos a ir organizando de manera secuencial las actividades para lo que será la estructura del discurso como introducción, desarrollo y cierre.
Y dejando ya para la última sesión, esto será el próximo sábado, compartiré algunas herramientas que les permitirán a ustedes de comunicación realizar presentaciones efectivas o también consideradas o llamadas de alto impacto. Para empezar con esta sesión, vamos a ver justamente el tópico de presentaciones efectivas. En su primer módulo me refiero a la introducción. Permítanme solo un instante que tengo por interno la conexión para poder escuchar o seguir sus preguntas. A ver, un instante, por favor. Gracias. Muy bien, entonces vamos a abordar este tópico y quiero comentarles que este tópico en específico de la sesión número 5 nos invita a pensar en lo siguiente. Al final de la sesión, este es el propósito u objetivo, es que ustedes puedan conocer y aplicar diversos recursos lingüísticos que les permitan, en este caso, poder dar inicio a ese famoso discurso. Dicho sea de paso, estamos en diciembre, un mes en que por lo general las personas asumimos, ya sea por nuestra vida familiar o laboral, así como profesional, diversas actividades, compromisos. En estos espacios o compromisos o reuniones siempre hay justamente el espacio para poder dirigir unas palabras. Si en este momento me estás escuchando y ya tienes pensado o planificado un compromiso, justamente diciembre se da el espacio para las reuniones de fin de año y nunca faltan por ahí de repente un brindis o te invitan a dirigir unas palabras para el cierre de una graduación. O quizá usted ha sido invitado como padrino, ya sea de algún sacramento, el bautizo, matrimonio, con todo lo que significa ahora la reducción de aforos y el protocolo correspondiente. O quizá usted es el jefe de área de una unidad y tiene a cargo las palabras de cierre de las actividades u operaciones de esa empresa, de esa organización, o de repente usted se desempeña como voluntario y líder de una organización. Por lo pronto va a tener la experiencia de poder dirigir unas palabras a las personas que lo acompañan. Dicho esto, me satisface saber, y en este momento estoy siguiendo ya la transmisión en vivo, pronto va a tener la experiencia para saber desde qué lugar nos están saludando. El día de hoy nos están acompañando personas que nos saludan desde diversos lugares del país. Les agradezco por su presencia en esta oportunidad, donde van a recibir información valiosa con relación a los diversos recursos lingüísticos que necesitamos conocer y aplicar para realizar una introducción del discurso. Así que no te olvides de dejarme a través de la transmisión de la página oficial desde qué lugar del país nos estás siguiendo. ¿Alguien reconoce el personaje de la fotografía que aparece aquí en pantalla? ¿Alguien lo reconoce? A ver, si lo reconoces, escribe el nombre del actor o del personaje protagonista de esta película. Algunos ya lo reconocieron. Se trata de Leonardo DiCaprio, protagonista de este film o película llamada El Lobo de Wall Street. Y si ustedes aprecian en la imagen cómo el personaje protagonizado por Leonardo DiCaprio, si se dan cuenta, asume una postura erguida, ¿verdad? E incluso abre los brazos en clara señal de mostrarse a su público de una manera original y de una manera franca y directa. Son principios básicos que debemos recordar a la hora de realizar una presentación efectiva. Esta es una película que yo la recomiendo, sobre todo para aquellos que me están escuchando y que el discurso lo tienen que orientar estrictamente al campo y al terreno de las ventas, por ejemplo. En esta película vamos a encontrar secuencias muy importantes de lo que significa argumentar y de lo que significa persuadir
cuando tenemos que utilizar el discurso con este propósito y fines comerciales. Así que mi primera recomendación de otras películas que iré recomendando, porque creo que a través del séptimo arte y el cine podemos aprovechar algunos pasajes y algunos personajes emblemáticos que forman parte también de las películas, como esta otra, que seguramente muchos de ustedes la han visto, Gladiador, protagonizada por el actor Russell Crowe. Hay un fragmento y unas frases que pronuncia Gladiador, un general del ejército romano, que dirigiéndose a sus huestes, o sea, al ejército que está a punto de enfrentar o liberar una guerra, les dice: lo que hagamos en la vida tiene eco en la eternidad, por ejemplo. Entonces, eso sin duda debe merecer atención, porque es un recurso que vamos a aprender el día de hoy a emplear o utilizar. A ver, me permiten un instante. Ya. Seguimos. También quiero comentarles que a lo largo de la transmisión, siéntanse con la libertad de plantear preguntas o quizás emitir algunos comentarios para que yo, en el transcurso de la transmisión y antes de que finalice la misma, pueda resolver sus preguntas, dudas o consultas. Dicho esto, quiero comentarles lo siguiente. En esta primera parte, donde abordaremos el discurso en su primer módulo, me refiero a la introducción, es importante sugerirles y recomendarles que ustedes, por ejemplo, una segunda película, Junto al Lobo de Wall Street, ahora les recomiendo esta otra película que acabo de ver hace poco. Su nombre, El discurso del rey. Es un drama histórico que fuera llevada a la pantalla grande en el 2010. Esta película es muy interesante, no solo porque se relaciona directamente con el tema de este curso, me refiero a la oratoria, sino porque en ella, a través de la película, nos vamos a enterar es un drama histórico basado, inspirado en una historia real, donde nos va a contar la vida del rey Jorge VI, quien, dicho sea de paso, y según la historia, tiene el problema de la tartamudez, que como ustedes saben, es una de las tantas manifestaciones que podríamos evidenciar a la hora de hablar en público, y que es el resultado de este miedo o pánico escénico denominada glosofobia. La historia también resulta interesante, y no con esto pretendo contarles toda la película, es que hay un personaje coprotagonista de la misma, que es un maestro, que es una persona especialista en el tema de la oratoria y de hablar en público, que con algunas estrategias y ejercicios ayuda a su majestad el rey Jorge VI a superar de alguna u otra forma esta glosofobia para encumbrarse frente al micrófono, dirigiendo célebres discursos para sorpresa de los británicos, historia que estuviera inspirada en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Así que mi recomendación es que puedan aprovechar esta película, porque hay acciones y situaciones muy puntuales que a ustedes les va a servir para que también aprendan a manejar o dominar esa ansiedad que siempre genera la experiencia de hablar en público. Comentarles que cuando hablamos del discurso, este discurso se parece mucho, por analogía, a lo que vendría a ser una historia. Es decir, normalmente cuando escuchamos una historia, esta se divide en tres partes: el inicio o la introducción, el nudo o la trama, que en este caso para el discurso es el desarrollo, y el cierre, el final, que en algunos casos también sirve para presentar algunas conclusiones. Pues así como la historia tiene tres partes claramente marcadas, el discurso también, en teoría, tiene esa estructura. Más allá de una estructura, yo también soy consciente que cada persona va descubriendo y desarrollando su estilo a la hora de hablar en público, pero sirva esta estructura básica y para que puedan ustedes organizar sus presentaciones cuando de hablar en público se trata.
Quisiera entonces que vayan señalando, por acá algunos están reconociendo al personaje de la película Leonardo DiCaprio denominada El Lobo de Wall Street, muy recomendada, así como esta otra que te estoy comentando, me refiero al discurso del rey. Continúo para comentarles lo siguiente. En realidad, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que tiene una introducción? O sea, ¿para qué sirve una introducción? Concentremos en esa idea, en esa posibilidad. ¿Para qué sirve una introducción? Por eso estoy colocando ese blanco con sus dardos ahí. Estimados oyentes y público que tan gentilmente nos acompaña el día de hoy, en este sábado, por la mañana. Si usted está pretendiendo desarrollar sus habilidades de comunicación y si ha estado atento a la secuencia de las actividades anteriores que hemos ido desarrollando a lo largo de este curso, una vez que ya tiene definido para quién está dirigido su discurso y cuál es su intención o propósito, o sea, para qué quiere comunicar, entonces ahora ya recién puede estructurar u organizar su inicio. Un inicio busca en concreto atrapar, capturar, otros podrían decir seducir, otros podrían decir convencer. En definitiva, quiero captar la atención de mi público. Reto que no es algo sencillo de hacer, pero tampoco imposible. Y para ello podríamos tomar como referencia oradores profesionales o empíricos que se han ido haciendo en el camino como ejemplo de cómo realizar un discurso, una presentación. Dentro de la introducción también es importante la originalidad. Y cuando digo esto, yo los invito en este momento a pensar. Normalmente cuando escuchamos una presentación, entiéndese por presentación un discurso, en cualquier situación comunicativa, ¿qué es lo que se suele escuchar y observar? Por ejemplo, la persona suele decir, saluda a la concurrencia, dice su nombre, alguna referencia de su actividad profesional o laboral y luego señala lo que va a hablar. Más o menos esa es la estructura clásica. No digo que esté mal, pero si algo he aprendido en el terreno también de la oratoria y hablar en público, es que las personas que escuchan y que forman parte del auditorio están interesadas en escuchar algo diferente. Por eso introduzco la palabra disruptivo, algo innovador, como aquella frase que se le adjudica al científico Albert Einstein que dice a la letra: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y el arte de hablar en público, en definitiva, se caracteriza por intentar cautivar, atraer la atención, que es la mirada y la escucha activa de los participantes. Y por eso en esta mañana les voy a compartir varios recursos. No son los únicos, pero son los que a título personal he podido acopiar como resultado de mi trabajo de lectura e investigación, y así como la experiencia de hablar en algunos escenarios frente a diversas actividades y situaciones comunicativas. Dicho esto, siempre es importante que en la introducción y de una forma muy sutil, pero también a la vez explícita, podamos mencionar nuestro tema, propósito u objetivo, es decir, qué es lo que esperamos realizar. Muy bien, tenemos por acá algunas participaciones. Me escribe, por favor, con total confianza para referir lo siguiente. Estamos hablando de la introducción. A partir de este momento, quiero compartirles 5 recursos lingüísticos o herramientas de comunicación efectiva para que ustedes puedan dar inicio a sus discursos o presentaciones y quizás les sirva como referencia para esa exposición, presentación o brindis que vayas a realizar en los próximos días
consciente que en diciembre el marco de la Navidad nos invita muchas veces a dirigir algunas palabras, hasta en el seno del hogar, así es, porque a la medianoche, como rito y costumbre religiosa, algunas familias recibimos la llegada del Hijo de Dios al mismo tiempo que dirigimos unas palabras en una Navidad con una coyuntura muy especial. Así que a veces el papá toma la palabra, o en algunas ocasiones la mamá, o el hijo mayor, o algún miembro de la familia que, dicho sea de paso, tiene esa facilidad de palabra para poder dirigirse a los presentes. Muy bien, comencemos. El primer recurso que podría yo sugerir y comentar para dar inicio a un discurso se denomina frase célebre. Frase célebre. Las hay de todo tipo. Existen un sinnúmero de ellas. Algunas o muchas de ellas pertenecen o tienen como autores a celebridades o personajes de esa pléyade de ilustres personajes de diferentes campos del saber humano. Me refiero a escritores y artistas, personajes del mundo de la política y, en definitiva, personalidades que han registrado parte de su pensamiento a través de famosas frases. Como aquella frase que dice: el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Mientras hago el ejemplo de cómo se utiliza la frase célebre en una introducción de un discurso, me gustaría invitarte que me escribas alguna de las frases célebres que has aprendido a lo largo de tu vida y que a ti te gusta compartir con los tuyos. Escríbeme, por favor, ¿cuál es tu frase célebre favorita? Eso sí, si conoces el autor, copia por favor entre paréntesis su nombre y escríbeme a través del chat de esta transmisión en vivo que realizo del curso de oratoria gracias a la invitación de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAPEX. ¿Listo? Entonces voy a ir aplicando una a una las herramientas o recursos lingüísticos para dar inicio a una presentación o introducción. Muy bien, antes de dar inicio, por acá me escriben Juan Pablo Ugarte, en una cena navideña, por supuesto. Yo uso las frases del libro del arte de la guerra. Nos dice Juan Ugarte Palomino, saludos para ti, Juan. Efectivamente, el autor me parece, si mal no recuerdo, Sun Tzu, el arte de la guerra, valiosísimo. En muchos de los libros podemos extraer frases importantes. Bien, gracias Juan, y espero que esta transmisión y el contenido que estoy compartiendo sea de su agrado. No se olviden de compartir esta transmisión e invitar a otros amigos o amistades de su círculo a poder sumarse a esa transmisión del curso de oratoria. Para quienes recién se van sumando, soy Jesús Paiva Samamé y los vengo acompañando desde noviembre, los días sábados de manera consecutiva. Nos encontramos ya en la sesión número 5. Bien, aplicamos el primer recurso. Cuando yo escojo una frase, tengo que buscar cierta afinidad entre el contenido y el mensaje de la frase y lo que quiero comunicar. ¿Me dejo entender? Es decir, si yo quiero hablar, por ejemplo, lo importante que es hacer el trabajo bien o siempre dar lo mejor en la vida y hacer las cosas con verdadera entrega, entonces yo tengo que seleccionar una frase que tenga ese hilo conductor. Más o menos la secuencia sería así. La frase, saludas, dices tu nombre, alguna referencia de quién eres, y después vas con el tema y el objetivo propósito. Vamos con un primer ejemplo. Estimada concurrencia, me gustaría, al dar inicio a esta presentación, recordar una de las famosas frases que he escuchado
del conferencista y motivador internacional Robert Kiyosaki, quien en algún momento en uno de sus libros señala que la pasión es el inicio del éxito. Buenos días, mi nombre es Roberto Arévalo Torres. Mi actividad primordial tiene que ver con trabajar con adolescentes. Soy director de una ONG en la ciudad de Lima. En esta mañana los he convocado a esta reunión para comentarles y hablarles de lo importante que es hacer las cosas bien en la vida. Por ello, desde mi experiencia, quiero compartirle 3 estrategias que me funcionaron y me vienen funcionando a la hora de hacer bien las cosas. Y empieza usted la exposición. Entonces, recuerde que la introducción se busca que sea de manera disruptiva. Disruptiva es diferente. Tratar de salir de lo común. Esa es la intención a la hora de hacer una presentación. Veamos un segundo ejemplo y recuerda siempre que la frase que tú selecciones, y aquí viene un detalle, si tiene autor, pues menciónelo. Por eso hay derechos de autor. Ahora, si no tiene autor, o es desconocido, o es anónimo, también hay que mencionarlo. Eso le va a dar a su discurso credibilidad. Habla muy bien del autor del discurso porque está respetando las ideas o frases que otra persona ha pronunciado. Veamos un segundo ejemplo con otra frase. Voy a pensar en este momento. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Martin Luther King. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Gutiérrez Zapata. Me dedico a la agroexportación. Y en esta oportunidad quiero comentarles cómo logré sacar adelante una idea que luego se transformó en una realidad que me ha permitido ser uno de los tantos emprendedores de este país. De ahí que mi intención con esta presentación es compartirles desde mi experiencia 3 secretos para lograr desarrollar un emprendimiento sostenible en nuestro país. Por ejemplo. Entonces, la idea de la frase de Martin Luther King tiene que ver con la idea de perseverar, de luchar, de avanzar, de no desistir, de hacer esfuerzo, de entrega, que son rasgos o características o cualidades de los emprendedores. Entonces, por ahí viene la idea de poder introducir frases. Por ejemplo, Camilo nos está compartiendo y les he pedido que me compartan sus frases favoritas. Camilo nos dice: lee y conducirás. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Importante frase que nos invita a pensar en lo importante que es la lectura para el desarrollo del pensamiento crítico. Juan Ugarte: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Sun Tzu, ¿no? Famoso autor del arte de la guerra. ¿Y los demás? Y eso es importante. Cuando para la oratoria no hay recetas ni secretos, pero en mi experiencia me he dado cuenta que quien cultiva la lectura tiene recursos conceptuales, teóricos, pero también tiene recursos para el manejo del vocabulario. Así que la invitación ya está hecha. Cultive usted el hábito de la lectura, por más que le cueste 5, 10, 15, 20 minutos diarios y si puede más, y le aseguro que en un tiempo de mediano y largo alcance, su vocabulario, su bagaje, repertorio lingüístico o acervo, como también se le llama, se verá incrementado de manera significativa. Pero hay que leer. Eso es importante. Vamos con el segundo recurso. El segundo recurso tiene que ver con datos curiosos.
Listo, gracias. Dejo de compartir un instante. Quería comentarles que les estaba comentando de datos curiosos. He dejado de compartir el material para poder enfocarme en ustedes y comentarles lo siguiente. El dato curioso se introduce en ocasiones con una estructura de interrogante que dice, ¿sabías qué? Por ejemplo, ¿sabías qué? Luego saludas, dices tu nombre, quién eres, a qué te dedicas y luego vas con el tema y objetivo, por ejemplo. Entonces podríamos decir lo siguiente. ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña? Hola, mi nombre es Cristian Monsalve y en esta ocasión, en mi rol de facilitador del presente taller, quiero hablarles de las 5 claves para potenciar el trabajo en equipo de tu organización. Ya hiciste una introducción. La estás haciendo de una manera diferente. En este caso, introduciendo el dato curioso. No te olvides, el dato curioso se introduce en ocasiones con la pregunta, ¿sabías qué? ¿Se entiende? Veamos un segundo ejemplo. Eso sí, cuando digo dato curioso, eso no quiere decir que sea improvisado ni inventado. No, para nada. Porque eso le resta prestancia, le resta credibilidad y no vas a poder influir. Cuando digo dato curioso es que usted, que me está escuchando, tiene que averiguar en fuentes de información válidas datos que sean poco conocidos. De un tema que puede ser especializado o no, eso ya va a depender del público objetivo al que usted se dirige. Veamos un segundo ejemplo de cómo se aplica el dato curioso. Ahí va. De acuerdo con un reciente informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el Perú se calcula que aproximadamente entre 7 u 8 millones de personas no tienen acceso al agua potable en pleno siglo XXI. Buenos días, mi nombre es Carlos Segarra Palomino. Soy especialista en temas del agua. Sirva esta presentación para compartirles 3 buenas prácticas de promoción y acercamiento del agua potable en otros países del mundo que viene generando resultados y que muy bien podrían aplicarse en nuestro país. Y empieza ya la disertación, la presentación. O sea, esa es como la introducción para abrir el telón y luego continuar con el desarrollo. Entonces, no te olvides poder introducir datos curiosos, como este dato que dice, y habría que corroborarlo porque lo leí así nada más de pasadita. ¿Sabías que la letra J es la única consonante y letra del alfabeto que no aparece en la tabla periódica de los elementos químicos? ¿Se dan cuenta? O sea, son datos que habría que recoger. O también tienen que ver con aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que en un país de Europa, y especialmente Islandia, existe por costumbre y como regalo de la Navidad que entre los ciudadanos de este país se obsequien libros? Quizás eso explique que el promedio de lectura de los islandeses es de 8 libros por año. Ahora te pregunto, ¿sabes cuál es el promedio de lectura de los peruanos en un año?
Según datos de la Biblioteca Nacional del Perú, el peruano promedio no lee al año ni siquiera un libro. Aunque, para sorpresa, también tengo que aportarles un nuevo dato. Y es que el peruano, si bien no lee libros, sí consume diarios, prensa escrita, incluso con altos niveles de lectura, entre el 70 y 75%. La pregunta es, ¿qué tipo de diarios suele leer el ciudadano peruano promedio? Esa es una pregunta y que ustedes, si lo averiguan, tendrán la respuesta. Ahí está. Entonces, de lo que se trata es justamente buscar alguna información que pueda llamar la atención, la curiosidad de las personas que están escuchando. José Bolaño nos recuerda una frase que a mí también me gusta mucho. Gracias, José. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Eso sí, hay que tener cuidado porque en algunas frases, deliberada y a propósito, aparece la redundancia, ¿no? Que es una figura literaria, ¿no? La repetición es estratégica también en la literatura. Sebastiana Morales nos dice, vacía tus bolsillos para llenar tu mente, pero después tu mente llenará tus bolsillos. Gracias, Sebastiana, porque esta frase me invita a pensar en que este siglo, denominado de la sociedad del conocimiento y la información, en definitiva, estamos, como dice el periodista Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, hoy más que nunca el poder nos da, la información nos da poder, el conocimiento es poder, la sociedad del conocimiento es una oportunidad para poder seguir creciendo. Muy bien, regresamos y quiero ahora compartirles otro recurso. Datos curiosos. Las anécdotas. Muy apreciadas por la gran mayoría de la concurrencia o del auditorio. En definitiva, si yo hago una suerte de comparación, pero con ello no quiero decir que sea una comparación científica, creo que es una comparación que nace o es el resultado de la percepción y por ende toda percepción tiene un alto contenido subjetivo, ¿no? Es decir, lo que a uno le puede gustar no necesariamente a otro también le interesa. Pero en definitiva, yo me he dado cuenta que las personas que escuchan en una presentación, en una disertación, les agrada mucho las anécdotas. Quizás porque, en definitiva, si uno se remonta en los orígenes de la humanidad, cuando el mundo de la ciencia, evidentemente, no había avanzado, y cuando recordamos a los hombres de la prehistoria viviendo en las cavernas, es probable que en esas circunstancias el diálogo, la comunicación, debe haber sido el pasatiempo favorito. Y debo suponer que en esos diálogos, sobre todo las personas mayores, ejercieron influencia sobre las nuevas generaciones a partir del acto de contar, del acto de narrar. Hoy en día ya hablamos de recursos y técnicas propias como el famoso cuentacuentos. En lo personal, yo siempre he admirado al narrador de cuentos, famoso programa que entretuvo y atrajo la mirada de grandes y chicos a finales de los 80s e inicios de los 90, a través de un canal como Frecuencia Latina, como se llamaba en ese entonces, y el narrador de cuentos, personaje que fuera protagonizado por el actor británico John Hart. A todos aquellos que les interesaría o les gustaría ampliar la experiencia de la narración, que es una de las técnicas de comunicación idóneas para poder dirigir un discurso, pues hay que entrenarse en ello. O sea, hay que prepararse. El acto de narrar es genuino del ser humano, pero evidentemente existen recursos y técnicas. Dicho esto, pues cada uno debería escoger la anécdota con la que pueda conectar o enganchar con la audiencia. Voy a contarles una anécdota también. Cuando yo tenía entre 7 y 8 años,
Y justo para diciembre, como en este mes que estamos viviendo, mis padres recibieron una invitación de unos familiares que por aquella época vivían en la provincia cajamarquina de Jaén. Eran unos tíos, una familia bastante numerosa. Para aquel entonces mis padres ya tenían 3 hijos, en realidad somos 5 hermanos, pero en aquella época solo éramos 3. Bueno, recibimos una invitación, como les estaba comentando, era época de Navidad. La idea era pasar en familia la cena de Navidad y Año Nuevo, quedarnos las fiestas de fin de año, ¿no? Llegó el 24 de diciembre, a mis cortos 7 o 8 años, como cualquier otro niño, tenía la expectativa de recibir algún presente, seguramente de mis padres o algún familiar directo. Llegó la noche del 24 y en mi familia, en aquella época, teníamos por costumbre hacer una entrega de los regalos pasada la medianoche y antes de cenar. Sobre todo los niños teníamos la expectativa, creo que como cualquier otro niño, de recibir algún presente. La costumbre era que alguien asumía la entrega respectiva. Me explico. Por ejemplo, el que tomaba el regalo decía de Francisco para su sobrino Cristian, ¿no? De tío Carlos para el sobrino Eduardo, una cosa así. Y pronunciaron mi nombre. Más o menos la presentación fue de Toño para su primo Jesús, una cosa así. Y efectivamente recibí en una caja que hasta ahora me ha quedado grabada en mi memoria visual, una cajita, la destapé y adivinen qué encontré. Lo que están viendo en pantalla. Recibía entre mis 7 u 8 años, en esa Navidad, un helicóptero. No era tan sofisticado como los que podemos encontrar ahora, pero vaya que me sorprendió. Era un helicóptero que se sostenía de un pedestal. Era un pedestal, todo era de plástico, evidentemente. El helicóptero se sostenía y tenía como una suerte de nylon y de cuerda, que a la fuerza que uno le imponía, tiraba de la cuerda y ese helicóptero, por propulsión, se elevaba. Imagínense, estoy hablando de una experiencia de hace 30 años, quizás un poco más. Esto, sin duda, alegró mi Nochebuena. Tú que me estás escuchando y que algún día, como yo, fuimos niños, pues la cena ya no llama tanto la atención como jugar con esos nuevos juguetes. Entonces, con mis hermanos mayores y algunos primos que estábamos en ese momento reunidos, repito, ni siquiera cenamos por la curiosidad de saber cómo funcionaban los nuevos juguetes. Como yo era pequeño y no tenía tanta fuerza para hacer volar el helicóptero, uno de mis primos se ofreció a ayudarme. Yo quería ver cómo funcionaba el helicóptero. En ese momento, mi primo, que tendría, calculo yo por aquella época, 18 o 20 años, yo era un niño, me dijo, primo, yo lo hago. Y entonces tiró con todas sus fuerzas. Y yo vi como el helicóptero se iba elevando y elevando y elevando y elevando, y al mismo tiempo que se elevaba yo alzaba la mirada. Estábamos en la vía pública, es decir, entre la puerta principal de la casa de mis tíos, en Jaén, una provincia de Cajamarca, y la vereda. Entonces el helicóptero se seguía elevando y elevando y elevando, hasta que en un momento llegó tan alto que mi helicóptero se golpeó en los cables de electricidad de alta tensión. Ya se imaginarán lo que sucedió. Al impactarse, hubo un cortocircuito y mi helicóptero se vino abajo. Como cualquier otro niño me puse a llorar, me sentía muy triste. Pero no por ello la Navidad dejó de darme una gran lección y descubrir que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, aunque eso para un niño no es tan sencillo de explicar. Años después comprendí que la verdadera felicidad de la Navidad está en la experiencia de compartir y vivir las cosas en familia. Gracias. Entonces, las anécdotas
suelen tener ese carácter emotivo. Hay que darle un contenido histórico. Y cuanto más elementos emotivos tenga, es mejor. Me parece, para completar lo que quiero decirles, he colocado por aquí, después voy a explicar esto, no se preocupe. Voy a explicar esto. Si te gustó mi anécdota, coméntame por favor por ahí. Fíjense, estuve revisando, porque en esta experiencia de los cursos de oratoria y presentaciones efectivas, siempre estoy pendiente de revisar discursos célebres de personalidades del mundo entero. Y a propósito de la anécdota, he tomado un fragmento de quien en algún momento encumbrara el nombre de nuestro país y lo posicionara en lo más alto del mundo de las letras. Me refiero al destacado y genial escritor de origen arequipeño, Jorge Mario Pedro, que así son sus nombres, Vargas Llosa, a quien se le otorgó para dicha y gloria del Perú el Premio Nobel de Literatura del 2010. Si revisamos parte del contenido de su discurso, que creo que él denominó Elogio a la lectura y a la ficción, cuando Vargas Llosa, en su discurso que dirigiera en la Academia Sueca de la Lengua, lugar o recinto donde se les entrega a los premios Nobel esta máxima condecoración, Vargas Llosa dice lo siguiente. Por acá, José Bolaño, muy buena anécdota. Gracias, José. Camilo, muchas gracias. Cintia Bustamante, genial. Gracias. De eso se trata, compartir estas experiencias que he venido recogiendo a lo largo de mi experiencia docente. Para aprender a hablar no solamente se requiere de técnicas orales, también hay que darle contenido a lo que queremos comunicar. Mi invitación, por lo tanto, es revise usted discursos de célebres y afamados personalidades. Hay discursos muy célebres como de Martin Luther King o Winston Churchill o Ronald Reagan o el mismo Sócrates, aunque él no deja nada escrito, pero a través de su famoso discípulo Platón conocemos del pensamiento del genial filósofo griego Sócrates. Pero aprovechando el tema de la anécdota, Vargas Llosa en su discurso, donde fue proclamado ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, dijo lo siguiente. Aprendí a leer a los 5 años, anécdota, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino. Luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. Anécdotas. Los discursos en los que se introduce testimonios, anécdotas y experiencias vividas por el que hace uso de la palabra, téngalo casi por seguro que logran conectar con la audiencia, el público que te escucha. Eso humaniza el discurso, no lo hace sentir tan frío, aunque existen tipos de discurso, claro está, por el contenido tópico abordado. Faltan 2 herramientas más y que es importante comunicarlas. Información estadística. Este recurso se sugiere y se recomienda cuando lo que va a comunicar aborda un tópico objetivo y que por ende, o por lo tanto, necesita de colocar evidencia e información que haya sido propalada, difundida o divulgada por fuentes oficiales de información. Por medios de comunicación puede ser, pero también por fuentes, si es que usted debe abordar un tópico de investigación, entonces tiene que apoyarse
en recursos tales como lo que se publica a través de los organismos locales, nacionales o internacionales. Por ejemplo, veamos un ejemplo. De acuerdo con el reciente informe publicado por la Sala Situacional del Ministerio de Salud de nuestro país, en lo que va de diciembre, las cifras del contagio por coronavirus se ha incrementado de manera significativa. Y específicamente en 9 regiones de nuestro país, estos contagios, en comparación al mes anterior, se han duplicado. Esto debe llevarnos como ciudadanos a una profunda reflexión. Por eso yo te pregunto, ¿crees que vienes actuando de manera responsable frente al contagio de la pandemia del coronavirus? La información estadística debe, evidentemente, aportar es de naturaleza objetiva. No se puede inventar. O sea, no caigamos en la imprecisión, ni en la improvisación, aunque también este segundo es un recurso y una estrategia. Pero la información estadística tiene que estar avalada, tiene que estar respaldada por una fuente que se puede contrastar. Por ello, quien introduce en un discurso una información estadística, lo más recomendable siempre es decir la fuente de donde la obtuvo. Si no, ¿qué puede pasar? Que solamente señalas ideas o frases y queda algo así como lo escuché, me dijeron, por ahí me enteré, se dice, se comenta, y eso le resta al discurso seriedad, claridad y transparencia. Entonces, cuidado con el uso de la información estadística, documéntese bien para que no vaya a incurrir en imprecisiones, aunque después de todo no somos perfectos, pero a la mano siempre esa información. Y si usted tiene que dar un discurso y, por ejemplo, le cuesta aprenderse de memoria datos, cifras, números, porcentajes, cópielos, anótelos en una hoja. Y cuando ya tenga que señalar, entonces mejor lo lee. Y no está mal leer en un discurso, pero que esa lectura sea estratégica para generar la atención también de las demás personas. Dicho esto, llegamos al último recurso. Digo el último por un tema de tiempo, pero hay muchos más. Se llama historia inspiradora. Las historias en definitiva, así como las anécdotas o testimonios, son del agrado de la audiencia o la concurrencia. Y con esta estrategia voy a culminar, y si tienen preguntas, vayan copiando por ahí para poder en breve responder. La historia empieza así. En un establo, después de 15 o 20 años, vino al mundo un pequeño caballo. Como todos sabemos, el crío de un caballo y una yegua se le llama potrillo. Desde que nació el potrillo, se sabía que era díscolo, irreverente. En definitiva, era un animal distinto a los que hasta ese momento se habían visto en ese establo. Fue creciendo en medio del establo y siempre que llegaba hasta la cerca del establo, miraba y divisaba que más adelante había un bosque. Y lo que más le llamaba la atención era percibir las imágenes y los sonidos de la madre naturaleza. Cuando regresaba a ver a su madre, le decía: mamá, a mí me gustaría salir de este establo. ¿Por qué no nos vamos? Y la mamá le decía: hijo, siempre hemos vivido aquí. ¿Por qué te quieres ir? Pero el potrillo, no contento con esta respuesta dada por su madre, la yegua, he dejado de compartir para concentrarme en ustedes, siguió indagando y preguntando entre los otros caballos que también vivían allí en el establo. Pero nadie sabía darle respuesta. O quizás era: mira, aquí vivimos, aquí tenemos agua y comida, ¿para qué te quieres ir?
Pero el potrillo insistía e insistía. Y ante tanta insistencia, un caballo mayor le dijo: mira, potrillo, ten cuidado con lo que deseas, ten cuidado con lo que sueñas. Otro caballo, así como tú, también quiso liberarse. Te contaré, le dijo el caballo mayor. Y el potrillo, con atención, lo escuchó. Mira, potrillo, como te decía, en otro tiempo un caballo como tú también decidió salir del establo. ¿Y qué le pasó?, preguntó el potrillo. Pues intentó saltar la cerca, pero no lo logró. Es más, se golpeó y cayó. Y para mala fortuna suya, se quebró la pata. Y como tú sabes, potrillo, en realidad, nosotros los caballos, si nos quebramos las patas, ya no servimos para nada. ¿Y qué le pasó entonces?, preguntó el potrillo. Bueno, vino el dueño, trajeron a un veterinario, pero luego de evaluarlo, dijeron que el caballo ya no tenía solución, que en definitiva se había quebrado la pata. Así que el dueño determinó quitarle la vida y le deserrajaron un tiro en la cabeza. Cuando el potrillo escuchó esta historia, se llenó de miedo. Atrás quedaron sus ideas y sueños de salir del establo. Pasaron los días y otra vez esa idea díscola, esa idea innovadora de salir del establo, otra vez apareció en el caballo. Y decidió salir del establo. Empezó a correr en sentido opuesto al lugar en el que se encontraba. Pero en la medida que iba corriendo, se fue mirando a la derecha y a la izquierda. Cuando ya estuvo frente a la cerca para saltar, no logró superarla, se cayó, pero no se rompió la pata. Los demás caballos rumoreaban diciendo: ya ves, te lo habíamos dicho, pero tú no nos querías hacer caso. El potrillo, triste, se refugió con su madre. Pasaron los días y, para fortuna suya, descubrieron que el potrillo no se había quebrado la pata. Y fue pensando en aquello en lo que había equivocado. Y se dio cuenta que su gran error fue que al mismo tiempo que iba corriendo, miraba a la derecha y a la izquierda, y miraba el rostro de los demás caballos, y ese miedo que le infundía él mismo. Así que pasaron los meses, se entrenó, realizó una serie de ejercicios, recuperó su vigor, su fortaleza, pensó en positivo y se lanzó a la aventura de librarse del establo. Esta vez estaba tan enfocado en el objetivo que nunca miró ni a la derecha ni a la izquierda. Es como que en este momento que yo me enfoco a mirarlos a ustedes. La historia cuenta, estimado oyente, que el potrillo, luego de tomar carrera y velocidad y con gran impulso, saltó la cerca. Pero la historia no finaliza allí, porque los demás caballos que estaban siempre viviendo en el establo se miraron sorprendidos y pensaron, porque es una fábula, es una historia, que el potrillo había cumplido su sueño. Y se preguntaron: si él, que es pequeño, ha logrado salir del establo, nosotros que somos más grandes, ¿por qué no podemos hacerlo? Y fue así como la historia nos cuenta que uno a uno los caballos fueron saliendo y encontraron su libertad. Así como la frase que pronunciara Mel Gibson en la película Corazón Valiente, cuando protagonizó el personaje de William Wallace, libertad. Con esta historia quiero decirles que busquen su libertad y que busquen transformar la vida de las demás personas. Sean los líderes que el mundo necesita para transformar y hacerlo más grande para todos. Gracias. Como pueden darse cuenta, estimados, estamos llegando ya al final de esta transmisión, breve, por cierto, siempre me queda corto, 1 hora, pero esto solamente es un hasta pronto. ¿Saben por qué les digo? Porque voy a continuar ahora, ya aquí cierro la sesión 5, sin embargo, anunciarles que tenemos otra sesión en breve, no sin antes darles algunas recomendaciones para poner fin. Si vas a utilizar frases célebres en tu introducción de discurso, menciona el autor.
Si vas a introducir datos curiosos, investiga para que des validez al contenido y la fuente. Si vas a contar anécdotas, siempre intenta describir y darle un toque emocional a tus anécdotas e historias. La información y estadística debe ir acompañada de la fuente o referencia bibliográfica válida. Las historias inspiradoras son más impactantes cuando los personajes son relativamente famosos. Muy bien, por acá nos está dando un saludo Sebastiana Morales, Juan Ugarte Palomino. Muchas gracias, estimados. Vamos llegando al final. Y si te gustó esta presentación, compártela con las personas que creas que pueden aprovecharla. Y no te vayas, porque más o menos en 5 minutos nuevamente me estoy conectando para la sesión número 6, donde abordaré la segunda parte del discurso. Me refiero al desarrollo. Hasta aquí me despido y nos encontramos más o menos en un par de minutos. Que tengas un excelente sábado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.